Bueno, a continuación vamos a resolver otra vez el mismo circuito, pero ahora vamos a utilizar el método de nodos, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo circuito, tiene dos fuentes, una fuente dependiente de una variable IA. La IA es la corriente que circula de este nodo a este, ¿sí? En ese sentido hacia arriba. Tenemos una fuente independiente de 10 volts. Entonces, para nodos, pues hay que elegir nuestra referencia. En este caso, la referencia va a ser aquí abajo para facilitar la resolución del circuito. Entonces voy a etiquetar los siguientes nodos. Entonces a este le voy a llamar a este le voy a llamar B. Este que está arriba, ¿sí? Como tengo una fuente de voltaje entre ese nodo y esta referencia, pues ya sé que aquí va a haber 10 volts, ¿sí? 10 volts positivo sería el voltaje de nodo asociado a este que está acá arriba. Entonces nomás necesito encontrar estas dos ecuaciones, una ecuación asociada a A y una ecuación asociada a B. Entonces para aplicar este método de nodo, pues hay que proponer direcciones de las corrientes. Entonces, en este caso, en las resistencias voy a proponer que las corrientes en este sentido, voy a dejar esa IA y voy a proponerla en ese sentido. Si se fijan, aquí tenemos una fuente de voltaje, entre dos nodos. Eso implica que, pues, esto que está aquí es un supernodo. Entonces, un supernodo basado en esta fuente que depende de una variable. Entonces voy a plantear esa relación que existe en el supernodo. Va a ser PA menos el voltaje B es igual a 8IA, ¿sí? Entonces vamos a plantear esa relación. Me queda que BA menos el voltaje B va a ser igual a 8IA. Entonces ahora hay que poner esa IA en términos de los voltajes de nodo. Allá antes les mencioné que si estamos usando un método y hay una variable involucrada, esa variable tiene que estar en términos del método que estamos utilizando. En este caso IA es la corriente que circula por aquí. Esa IA en términos de nodo sería este voltaje menos este voltaje entre 16. Eso implica que esa IA va a ser el voltaje B menos 10 entre 16. Entonces esto lo voy a sustituir aquí arriba, ¿sí? Entonces me va a quedar 8 sobre 16 es un medio. Entonces me va a quedar PA menos el voltaje B es igual a un medio, ¿sí? De voltaje B menos 10. Ok, entonces desarrollando esto puedo multiplicar por 2 por 2 de los dos lados, ¿sí? Y me va a quedar una ecuación de esta forma. 2BA menos 2 voltaje B igual a voltaje B menos 10. Multipliqué por 2 de este lado y por 2 de este lado. Luego reagrupo, desarrollo y me va a quedar 2BA menos 3 voltaje B igual a menos 10. Y eso me permite encontrar mi primera ecuación del sistema de ecuaciones que ando buscando. Luego, ¿sí? Basado en esto, pues ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo, ¿sí? Tenemos ese supernodo, este supernodo que está aquí. Voy a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Entonces, ¿qué entra al supernodo? Basados en las propuestas que hice aquí, nada está entrando. Entonces, lo que entra va a ser igual a 0. ¿Y qué sale? Todo lo que propuse está saliendo. Entonces, voy a sumar todo lo que está saliendo y lo voy a igualar a 0 para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente basados en las propuestas que hice para esas corrientes en esas resistencias, ¿sí? Entonces, voy a empezar con la resistencia de acá arriba. Va a ser BA menos 10 entre 4. Entonces va a ser BA menos 10 entre 4. Esta es la corriente que va en este sentido. Si la corriente fuera en otro sentido, fuera 10 menos BA entre 4, pero como va hacia arriba, pues sí obedece este sentido. Más esta corriente que va a ser voltaje B menos 10 entre 16, voltaje B menos 10 entre 16, ¿sí? Más esta corriente que está aquí va a ser más voltaje B menos 0 entre 8, voltaje B entre 8 es esa corriente, más esta corriente que está aquí
VA menos 0 entre 12 más VA entre 12, esto es igual a 0. Entonces hay que eliminar fracciones. Entonces para eliminar fracciones, pues en este caso voy a multiplicar por 144 por 144 para eliminar fracciones. Luego desarrollo 144 entre 4, en este caso pues me va a dar 36 por VA. Entonces voy a tener aquí 36 VA menos 36 por 10, 360, 36, entonces 144 entre 16, en este caso pues me va a dar 9, ¿sí? Entonces va a ser más 9 voltaje B, ¿sí? 9 por 10, 90, menos 90, entonces 144 entre 8, en este caso me va a dar 18, entonces va a ser más 18 voltaje B, 144 entre 12 da 12, más 12 voltaje A, y esto es igual a 0. Entonces ahora reagrupo, ¿sí? Entonces sumo los VA, 36 VA, ¿sí? Más 12 VA, me va a dar 48 VA. Luego sumo los voltaje B, ¿sí? 18, 9, me da 27, más 27 voltaje B, 360 menos 90 me da menos 450, y lo paso por el otro lado, va a ser igual a 450. Entonces aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces tengo un sistema de 2×2 que hay que resolver. Entonces si ese sistema de 2×2 lo hacemos por sustitución o por la calculadora, ¿sí? Podemos encontrar estos valores de voltaje. En este caso pues yo ya los tengo, ¿sí? Resuelvo este sistema de 2×2. Este sistema de 2×2 me entrega voltajes de esta forma. Entonces tengo la matriz Gauss-Jordan. Esa matriz va a ser 2 menos 3 menos 10, y esta va a ser 48, 27, 450. Lo metí en una calculadora, ¿sí? Y me entregó el siguiente resultado. Me entrega que el voltaje A va a ser igual a 60 onceavos de volts, ok, y el voltaje, me entrega que el voltaje B va a ser igual a 230 sobre 33 volts. Entonces tengo los dos resultados que están aquí. Entonces basado en esos dos resultados pues hay que interpretar todo lo que está pasando en el circuito, y nos tiene que coincidir con lo que hicimos anteriormente. Vamos a ver si es cierto que coincide, ¿sí? Entonces vamos a redibujar el circuito. Redibujamos el circuito. Redibujamos el circuito. Ok, entonces recuerden que este es A y este es B, y aquí tenemos nuestra referencia 0. Entonces nosotros encontramos que el voltaje A es 60 onceavos. Entonces aquí tengo 60 onceavos de voltaje positivo, y encontramos que el voltaje B son 233 avos de voltaje también positivo. Tenemos que acá tenemos 10 volts de voltaje positivo y acá tenemos 0. Entonces basado en esto vamos a interpretar lo que está pasando en el circuito. Primero vamos a plantear los sentidos positivos de las corrientes. El sentido positivo es de mayor a menor potencial. Entonces, si
si se les dificulta ver cuál es mayor y cuál es menor, pues más o menos podremos aproximar. Por ejemplo, este VA es aproximadamente igual a 5.45 volts, y el voltaje B en este caso va a ser aproximadamente igual a 6.96 y va a seguir igual volts. Entonces, si se fijan, 10 volts es mayor potencial que el voltaje B, ¿sí? Entonces, el sentido positivo pues va a ser de esta forma que está aquí, ¿sí? Entonces 10 volts es mayor potencial que el voltaje A también, entonces el sentido positivo va a ser este que está aquí. Entonces este valor positivo, ¿sí? Que es aproximadamente igual a 6.9696, pues también es mayor potencial que 0, igual aquí es mayor potencial que 0. Entonces esos son los sentidos positivos de las corrientes. Entonces ahora vamos a calcular el valor de esta corriente, ¿sí? Entonces el valor de esta corriente va a ser 10 volts menos 230 sobre 33, 10 volts menos 230 sobre 33, ¿sí? Entonces ese voltaje que está aquí, ¿sí? Primero la diferencia de potencial, pues me sale que es 100 sobre 33, eso ya lo hemos encontrado, ¿no? 100 sobre 33 volts de mayor a menor potencial, de aquí para acá, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ahora la diferencia potencial de aquí, pues si la tenemos, es esta que está aquí, directamente 230 sobre 33, porque aquí está la referencia, va a ser de mayor a menor potencial. Luego, igual aquí, pues va a ser 60 sobre 11 volts de mayor a menor potencial. De aquí para acá es negativo, de aquí para acá es positivo. Ahora me falta el de acá. Va a ser 10 menos 60 onceavos. 10 menos 60 onceavos. Pues en este caso me va a dar 50 onceavos. Entonces aquí va a ser 50 onceavos de voltaje de mayor a menor potencial, ¿sí? Entonces de aquí para acá 50 onceavos, de aquí para acá menos 50 onceavos de volts. Entonces ya tengo las diferencias de potencial, entonces puedo encontrar esos valores de corriente que están aquí, ¿sí? Entonces recordemos que aquí tenemos que IA estaba definida en este sentido. Entonces vamos a encontrar esta corriente. Voltaje entre resistencia me tiene que dar la corriente, ¿sí? Entonces 100 entre 33, ¿sí? Entre 16 voltaje entre resistencia me tiene que dar la corriente. Esta corriente que está aquí va a ser igual a 25 sobre 132 amperes. Ok, pues ahora vamos a calcular esta corriente que está aquí. Voltaje entre resistencia 230 sobre 33 volts entre 8 va a ser igual a, entonces esta corriente va a ser 115 sobre 132 amperes. Ok, entonces ahora calculemos esta que está aquí, va a ser 60 onceavos de voltaje entre 12, 60 onceavos de voltaje entre 12 va a ser igual a 5 onceavos. Entonces aquí hay 5 onceavos de ampere, entonces aquí entran 5 onceavos de ampere. Esta entra y esta entra, entonces a 5 onceavos le voy a sumar 115 sobre 132 amperes, ¿sí? Y voy a obtener que por aquí tienen que salir 175 sobre 132 amperes. Entonces eso va a dar vuelta y va a entrar por acá, ¿sí? Van a ser 175 sobre 132 amperes, ¿ok? Entonces calculemos ahora esta corriente. Voltaje entre resistencia, ¿sí? 50 onceavos, ¿sí? Entre 4, entonces me va a dar 25 sobre 22, entonces aquí va a haber 25 sobre 22 amperes, ok. Fíjense, dijimos que esto está entrando, a esta la calculamos y esta la calculamos, la suma de estos dos me tiene que dar esto, si no el problema está mal hecho, para que cumpla la ley de Kirchhoff de corriente. Y de antemano pues recordamos el resultado anterior del circuito y nos dio los mismos valores, entonces sabemos que lo que estamos haciendo está bien, pero vamos a comprobarlo. 25 sobre 22 más 25 sobre 132, 25 sobre 25
sobre 132 amperes. Eso va a dar igual a 175 sobre 132. Entonces esto está bien. Se cumple la ley de Kirchhoff de corriente aquí, se cumple la ley de Kirchhoff de corriente aquí, ¿sí? Entonces podemos, en base a estas corrientes, por ejemplo esta y esta, podemos deducir esta corriente, ¿sí? Igual con esta y esta podemos deducir esta corriente. Entonces sabemos que IA es igual al negativo de esto, entonces podemos encontrar el voltaje que hay para acá. Entonces sabemos que IA es igual a menos 25 sobre 132. Entonces menos 25 sobre 132 es IA. Y eso lo vamos a multiplicar por 8 y nos va a dar 50 sobre 33. Entonces recuerden, entonces nos va a dar 50 sobre 33. Entonces aquí 50 sobre 33 nos dio negativo en este caso. Entonces ya sabemos que aquí va a haber un voltaje de 50 sobre 33, pero en este caso va a ser menos más, ¿sí? Porque este está multiplicando por negativo, entonces va a ser opuesto a estos sentidos que están aquí. Entonces la suma de estos me tiene que dar 0 y la suma de estos me tiene que dar 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la suma de los de arriba, va a ser menos 11 sobre 50, menos 50 onceavos, perdón, menos 50 onceavos, ¿sí? Esos 50 onceavos le voy a sumar 100 sobre 33 más 100 sobre 33, ¿sí? ¿Y qué me queda? Me queda menos 50 onceavos más 100 sobre 33, me queda menos 50 sobre 33 más 50 sobre 33 es 0. Entonces esto está bien. Aquí también va a cumplir y aquí también va a cumplir. Si se fijan, esta interpretación pues es igualita a la que encontramos por el método de mallas. Solo me faltó encontrar la corriente en este sentido. Entonces esta es más grande que esta, si no más recuerdo. La corriente sería así, ¿sí? Entonces esta más esta me tiene que dar esta, ¿ok? Entonces a este le quito este y me va a dar esta corriente que está aquí. Entonces 115 sobre 132 menos 25 sobre 132. Entonces va a ser 15 sobre 22. Entonces aquí recuerden 15 sobre 22 amperes. Entonces este más este me va a dar este. Entonces quiere decir que la suma de estos dos que están saliendo me tienen que dar este. Entonces 5 onceavos, si lo convierto en 22avos, va a ser pues el doble, ¿no? 10 más 15, pues 25. Entonces sí podemos apreciar que se cumple la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Entonces el circuito está bien hecho, en este caso por método de nodos.